¿Y si Dios ha estado llamando tu nombre, pero tú no lo has escuchado? Tal vez no porque no quiera hablarte, sino porque el ruido del mundo ha sido más fuerte que su voz. Hoy, en esta mañana tranquila, quiero invitarte a hacer algo diferente, a detenerte, a respirar y a escuchar, porque Dios todavía habla, y quizá hoy sea el día en que tú respondas. Bienvenido a Manantial de Gracia. Aquí encontrarás inspiración cada día. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras oraciones. Buenos días. Gracias por regalarte este momento, por detenerte un instante antes de que empiece la rutina del día, por buscar un espacio de silencio para estar con Dios. Cada mañana es una nueva oportunidad. No importa cómo fue ayer, ni cuánto te pesen las preocupaciones del día anterior. Cuando el sol vuelve a salir, Dios te está recordando algo muy sencillo, pero muy profundo, que todavía hay esperanza, que todavía hay propósito, que todavía hay vida dentro de ti. A veces nos despertamos y lo primero que sentimos es cansancio o ansiedad por todo lo que tenemos que hacer. Pero este tiempo, este pequeño espacio de oración, es una manera de decirle a tu alma: tranquila, Dios sigue aquí. No importa cuán lejos sientas que estás, Él no se ha ido. Incluso en los momentos en los que parece que guarda silencio, Dios sigue obrando en lo invisible, preparando algo nuevo para ti. Por eso estás aquí, porque tu corazón tiene hambre de escuchar su voz, porque sabes en el fondo que no hay nada más valioso que empezar el día con Él. Cada amanecer es un mensaje silencioso del cielo. Estoy contigo, y cuando eliges comenzar tu día en oración, estás respondiendo a ese mensaje. Hoy quiero invitarte a que dejes por un momento todo lo demás, las prisas, las dudas, los pendientes, las noticias. Nada de eso es más importante que esto: escuchar lo que Dios tiene para decirte hoy. Y tal vez no lo escuches con tus oídos, tal vez no sea una voz fuerte ni una señal milagrosa, pero si abres el corazón, lo sentirás. Porque Dios todavía habla, y cuando habla, algo dentro de nosotros encuentra paz. Hoy quiero contarte una historia que nos recuerda esa verdad. Una historia sencilla, pero poderosa. La historia de un joven que aprendió a reconocer la voz de Dios en medio del silencio. La historia de Samuel. La historia de Samuel. 1 Samuel 3, 1-10. En aquellos días, cuando el profeta Elí servía en el templo, la voz de Dios se escuchaba poco. Las visiones eran raras y muchos corazones estaban distraídos, lejos de la presencia del Señor. Pero había un niño, un joven llamado Samuel, que dormía cerca del arca de Dios, dentro del templo. Samuel no sabía aún lo que era escuchar la voz del Señor. Había crecido sirviendo, ayudando, obedeciendo, pero todavía no conocía esa experiencia íntima de oír su llamado. La noche estaba en calma. El aceite de la lámpara sagrada seguía ardiendo suavemente, y el silencio cubría cada rincón del templo. Solo el leve sonido de la respiración del anciano Elí se escuchaba a lo lejos. Y fue entonces, en medio de esa quietud, que Dios habló. Samuel. El niño abrió los ojos, se incorporó rápidamente y pensó: Elí me está llamando. Corrió hasta donde estaba su maestro y dijo con respeto: Aquí estoy, ¿me llamaste? Pero Elí, medio dormido, negó con la cabeza: No, hijo mío, no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel obedeció sin dudar. Regresó a su lugar, se recostó y cerró los ojos nuevamente. El templo volvió al silencio, pero otra vez la voz se escuchó: Samuel. El joven volvió a levantarse, fue corriendo junto a Elí y repitió: Aquí estoy, ¿me llamaste?
Y una vez más, Elí le respondió: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». El corazón de Samuel latía con fuerza. No entendía lo que pasaba, pero sentía que aquella voz era diferente. Había algo en ella, algo que tocaba su alma. Por tercera vez, la voz del Señor resonó: «Samuel». Y nuevamente, el joven corrió donde Elí. Esta vez, el anciano sacerdote comprendió que algo santo estaba ocurriendo. Reconoció que era Dios quien estaba llamando al niño. Entonces le dijo con calma: «Ve y acuéstate de nuevo. Y si te llama otra vez, responde así: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel regresó a su cama, pero ahora su corazón estaba despierto. Ya no tenía miedo. Sabía que algo divino estaba por suceder. El templo permanecía envuelto en la penumbra. El fuego de la lámpara titilaba suavemente y el aire parecía más denso, más sagrado. Y entonces, una vez más, la voz del Señor se hizo presente: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió con humildad y entrega: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese momento, algo cambió para siempre en la vida de Samuel. Ya no era solo un joven que servía en el templo. Era alguien que había aprendido a escuchar la voz de Dios. Desde esa noche, el Señor comenzó a hablarle, a confiarle palabras, mensajes y misiones. Samuel creció, y toda su vida fue guiada por esa primera respuesta. Su historia comenzó en una noche silenciosa, pero su llamado marcó el inicio de una vida llena de propósito. El llamado de Samuel no fue un acontecimiento ruidoso ni un milagro espectacular. No hubo truenos ni relámpagos, ni señales extraordinarias. Fue simplemente una voz suave, insistente, llena de amor. Una voz que llamaba por su nombre. Y quizás eso es lo más hermoso de esta historia, que Dios no gritó, Dios llamó. Lo hizo con ternura, con paciencia, una y otra vez, hasta que Samuel aprendió a reconocerlo. Porque así es Dios. No se cansa de llamarnos, nos habla en los momentos más sencillos, en la calma del amanecer, en la pausa del día, en el silencio de la noche. Y cuando finalmente respondemos, cuando decimos con el corazón: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», Dios comienza a revelarnos quiénes somos y cuál es el propósito para el cual fuimos creados. Reflexión: aprendiendo a escuchar a Dios. La historia de Samuel no es solo un relato del pasado. Es una enseñanza viva, una invitación para ti y para mí, para aprender a escuchar a Dios en medio del ruido de nuestro mundo. Samuel no reconoció la voz de Dios la primera vez, y eso nos pasa también a nosotros. A veces Dios nos llama, pero no lo reconocemos. Estamos tan acostumbrados a las voces del mundo, las preocupaciones, las opiniones, las comparaciones, las noticias, que olvidamos cómo suena la voz del cielo. El problema no es que Dios no hable. El problema es que casi nunca hacemos silencio. Vivimos corriendo, pensando en lo que viene, respondiendo mensajes, llenando nuestra mente de tareas. Y nos cuesta detenernos lo suficiente para escuchar lo que Dios ya está diciendo. A veces Dios no responde porque está esperando que tú te detengas. Porque antes de hablarte, necesita que tu corazón se calme. Y cuando por fin logras hacerlo, cuando te sientas, respiras, cierras los ojos y dices: «Señor, aquí estoy», entonces algo dentro de ti cambia. La paz comienza a llenar los espacios vacíos, los pensamientos se ordenan, las emociones se calman, y en medio de ese silencio, una voz suave empieza a surgir. No siempre es una voz literal. A veces es una idea, una sensación, una convicción. A veces es una palabra que lees en la Biblia
y parece escrita solo para ti, o un recuerdo que vuelve a tu mente con propósito, o una persona que aparece justo cuando más la necesitas. Dios tiene muchas maneras de hablar, pero todas tienen algo en común: te acercan a la paz, porque la voz de Dios nunca produce confusión ni miedo. La voz de Dios no grita ni empuja. La voz de Dios guía, consuela, anima y transforma. Quizás hoy tú también sientes que Dios está en silencio, que oras y no pasa nada, que pides dirección, pero no escuchas respuesta. Y tal vez piensas, ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero déjame recordarte algo. Dios no se ha ido. Él sigue ahí, llamándote por tu nombre, esperando que como Samuel respondas: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». No necesitas estar en un templo para escucharlo. Dios te puede hablar en tu casa, en medio del tráfico, mientras trabajas, o incluso mientras lavas los platos o haces una pausa en tu día. Él no busca un lugar perfecto, busca un corazón dispuesto. A veces queremos que Dios nos hable de manera espectacular. Queremos una señal grande, una voz audible, algo imposible de ignorar. Pero la verdad es que, la mayoría de las veces, Dios elige hablar en lo pequeño, en el detalle, en la ternura de un momento cotidiano. ¿Sabes por qué? Porque cuando aprendes a escuchar su voz en lo pequeño, también sabrás reconocerla cuando te hable en lo grande. La vida de Samuel cambió con una simple frase: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». No fue una oración larga ni complicada. Fue una disposición, una actitud del corazón. Y eso es lo que Dios busca en nosotros cada mañana. No oraciones perfectas, sino corazones disponibles. No grandes promesas, sino pequeños actos de atención. Un corazón que diga: «Aquí estoy, Señor, háblame». Cuando haces eso, cuando abres tu corazón cada día para escuchar, Dios comienza a revelarte cosas que antes no entendías. Te da claridad donde había confusión. Te da paz donde había ansiedad. Te da dirección donde solo veías un camino cerrado. Y poco a poco tu vida se alinea con su propósito. Ya no caminas por impulso, sino por convicción. Ya no vives en ruido, sino en comunión. Así como Samuel creció aprendiendo a reconocer la voz de Dios, tú también puedes hacerlo. Y todo comienza aquí, en este momento, con una decisión sencilla pero poderosa: la decisión de escuchar. Oración matutina. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, en esta mañana tranquila me detengo ante ti. El sol comienza a levantarse, y con él una nueva oportunidad para escuchar tu voz. Tantas veces he corrido sin detenerme. Tantas veces he querido hacerlo todo por mis fuerzas, y he olvidado que tú estás aquí, esperándome en silencio. Hoy quiero hacer lo mismo que hizo Samuel. Quiero decirte con todo mi corazón: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. No quiero empezar este día sin ti. No quiero seguir caminando sin dirección, ni tomar decisiones sin tu guía. Tu palabra dice: el Señor te enseñará el camino que debes seguir, te aconsejará y velará por ti. Salmo 32:8. Y eso es lo que deseo hoy: aprender a seguir tu voz. Señor, enséñame a reconocer cuando eres tú quien me habla. No permitas que las voces del miedo o de la duda apaguen tu susurro. Tu palabra me recuerda: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Yo quiero ser una de esas ovejas que no se alejan, que escuchan con el corazón y caminan confiadas detrás de su pastor. Habla, Señor, en lo profundo de mi alma. Háblame a través de tu palabra. Háblame en los momentos de silencio. Háblame incluso cuando las cosas no salgan como espero. Porque sé que cada vez que tú hablas,
Tu voz trae paz, claridad y propósito. Tu palabra dice en Isaías 30:21, tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Eso es lo que necesito hoy, Señor, un corazón dócil que sepa discernir tu camino, unos oídos atentos a tu dirección y una fe firme para obedecer lo que escucho. Ayúdame a vivir este día en sintonía contigo. Que no solo te busque cuando me siento perdido, sino que camine contigo en cada paso, en lo simple, en lo pequeño, en lo cotidiano. Gracias, Señor, porque hablas aún cuando no lo merezco. Gracias porque no te cansas de llamarme, aunque a veces no responda. Tu amor es paciente, tu misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. Y hoy quiero comenzar este día bajo esa promesa. Padre, si hoy me hablas por medio de una persona, ayúdame a escucharte. Si lo haces a través de un silencio, enséñame a confiar. Y si me corriges, dame humildad para aprender. Tú dijiste en Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy clamo a ti, Señor, no para pedirte más cosas, sino para pedirte más de ti, más de tu presencia, más de tu sabiduría, más de tu voz guiando mi vida. Te entrego mi mente, mis emociones, mis decisiones. Toma control de este día, que cada palabra, cada acción y cada pensamiento reflejen que he estado contigo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Hoy te hago un llamado final a la fe y la gratitud. Hoy, mientras comienzas este nuevo día, recuerda, Dios todavía llama. Y cada vez que dice tu nombre, lo hace con amor, con propósito, con esperanza. Quizás no te hable con truenos, ni milagros visibles, pero si guardas silencio y abres el corazón, descubrirás que su voz siempre estuvo ahí. Agradece por esta nueva mañana, por el aire que respiras, por la oportunidad de volver a empezar. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda las palabras de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si esta oración tocó tu corazón, tómate un momento para escribir en los comentarios: Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Vamos a llenar este espacio de fe, de oración, de comunidad. Suscríbete para empezar cada mañana con un momento de paz, con una palabra que te acerque más a Dios. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios todavía habla y que hoy puede estar llamando su nombre. Manantial de gracia.